Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Madeline y en el día de hoy, miren, les voy a enseñar a tejer esta hermosura de girasol. Ya voy a hacer luego una macetita, una maceta pequeña con flores girasol, muy parecida a esta. Así que no olvides de suscribirte, activar las notificaciones para que cuando suba ese video te llegue las notificaciones. Sin más que decir, comencemos con los materiales y el paso a paso. Miren, vamos a utilizar para el proyecto del día de hoy hilo marrón y amarillo. Estos son de varias hebras. Miren, para agujetas recomendadas dice el paquete número 2. Yo voy a utilizar 2.5. Bases para aretes, tijera, pinza para estas bases, una aguja lanera para esconder, si no lo hacemos con la agujeta también, un platito para dejar secar, pegamento blanco para endurecer y comencemos. Anillo mágico, vamos a subir con una cadeneta y vamos a hacer 6 medios puntos así dentro del arito. Aquí tenemos 6 medios puntos, vamos a jalar este hilo corto para cerrar. Entonces miren, voy a introducir aquí en el primero, punto deslizado, una cadeneta. Entonces en el primer medio punto vamos a hacer aumentos. Aumentos serían 2. Vamos a poner esta basecita de los aretes, miren, como marcador. Entonces vamos a aumentar todos los medios puntos, haciendo 2 en cada medio punto, 2 medios puntos. Entonces tiene que quedar 12. Volvemos ahora. Entonces tenemos 12 medios puntos. Ahora vamos a cerrar punto deslizado. Entonces hacemos una cadeneta y vamos a hacer aumento 1. Primero voy a poner mi marquita aquí para guiarme. En el primer, aquí miren, en el primer medio punto, 2. Entonces en el siguiente, miren, ve este lacito, el siguiente, entonces no aumento. Entonces sí aumento. En el siguiente no aumento, solo hago un medio punto. Y así voy a seguir. Aumento. Un juego, uno sí y uno no. Entonces volvemos ahora. Miren, comenzamos aquí con un aumento. Entonces debemos de terminar sin aumento. Este es el número 18. Quito mi marcador. Y cierro aquí con punto deslizado. Y ya terminamos. Cortamos y cambiamos de color. Voy a comenzar aquí. Voy a dejar un poquito de hilo así.
busco hilo, hago mi nudito, entonces voy a hacer 2 cadenitas. Entonces aquí, mire, voy escondiendo, voy a hacer punto alto con una lazada. En el siguiente, ahí mismo, todos serán ahí mismo en el mismo medio punto. En el segundo punto alto, voy a tejer entonces el punto picot con 2 cadenitas. Así. ¿Sí? Otro punto alto. Ya serían 3. 2 cadenitas y ahí mismo, en el mismo medio punto, voy a hacer punto deslizado. Ya tenemos el primer pétalo. Entonces voy al siguiente y hago punto deslizado y no lo tejo, o sea, no hago el pétalo. Entonces voy al siguiente y hago punto deslizado. Entonces aquí sí comienzo nuevamente 2 cadenitas, una lazada y hago 2 puntos altos con una lazada, 2 cadenitas, punto picot, dos cadenitas y ahí mismo entonces hago punto deslizado. Voy a mi siguiente medio punto y hago punto deslizado al siguiente punto deslizado. Es como uno sí y uno no. Entonces aquí sí voy a hacer mi pétalo. 2 cadenitas, entonces un punto alto, otro punto alto, entonces 2 cadenitas para hacer punto picot, ¿sí? Deslizo, otro punto alto aquí en el mismo espacio, 2 cadenitas y aquí en el mismo espacio punto deslizado. En el siguiente medio punto hago punto deslizado y no hago pétalo. Entonces voy al siguiente y sí voy a hacer un pétalo. Dos cadenitas, punto alto con una lazada, otro punto alto con una lazada, 2 cadenetas para hacer punto picot, así, punto deslizado, todo en el mismo espacio aquí, en el mismo medio punto, otro punto alto con una lazada, 2 cadenetas en el mismo espacio, punto deslizado, paso al siguiente, no tejo pétalo, voy al siguiente con otro punto deslizado y aquí sí hago otro pétalo y así voy a seguir tejiendo
toda mi vuelta. Tiene que haber 9 pétalos. Así que seguimos tejiendo. Entonces, miren, llegamos aquí al final. Vamos a hacer donde comenzamos aquí un punto deslizado. Así. Entonces, esto lo vamos a pasar hacia atrás. Así el hilo que cortamos, pasamos hacia atrás. Vamos a cortar estos sobrantes. Con este patrón podemos tejer macetitas de flores, que ya en otro video le voy a subir una maceta, un arreglito de macetita. Miren, vamos, yo lo voy a endurecer para que no se me vaya, como son unos aretes que voy a tejer. Si queremos no lo endurecemos, pero yo voy a endurecerlo un poquito porque ustedes saben que me gusta endurecerlo, no en el centro, lo voy a poner un poquito, principalmente donde hice las uniones de los hilos y eso, aquí que corté hilo. Pues miren, están endurecidos. Miren qué lindo, miren cómo coge la forma. Ya le puse esto y miren, aquí está el par. Espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy. Comparte el video para que llegue a más personas. Déjame un comentario, déjame un me gusta si así lo deseas. Activa las notificaciones para que lleguen todos los videos. Bien, sin más que decir, nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.